Jake Morrison se secó el sudor de la frente mientras guiaba su pequeño barco de salvamento a través del campo de escombros. Pedazos rotos de metal flotaban por todas partes a su alrededor. Algunos eran de naves humanas, otros de la flota alienígena Valente. La batalla había terminado hace 3 días, pero los restos estarían a la deriva aquí durante meses. ¿Ves algo bueno ahí fuera? Lisa Grant llamó desde el asiento del piloto. Ella era su socia en este negocio de salvamento. Habían estado trabajando juntos durante 2 años. Jake volvió a mirar a través de su escáner. La mayoría de las piezas valiosas ya habían sido tomadas por las grandes empresas de salvamento. Siempre llegaban a lo bueno primero. Jake y Lisa se quedaron con las obras, pero Scraps aún pagaba las facturas. Nada todavía, dijo Jack. Espera, estoy leyendo por allí. Señaló un trozo de casco retorcido que parecía provenir de un barco de combate Valente. Podrían ser algunas celdas de energía intactas. Lisa cambió de rumbo hacia los restos. A medida que se acercaban, el escáner de Jack comenzó a pitar más rápido. Eso fue extraño. El pitido generalmente significaba maquinaria, pero esto sonaba diferente. Sonaba como una señal de vida. Lisa, detén el barco, dijo Jack de repente. ¿Qué pasa? Creo que hay alguien vivo ahí dentro. Lisa lo miró con sorpresa. Jake, ese es un barco Valente. Incluso si alguien está vivo, es nuestro enemigo. Deberíamos informar a la flota y seguir adelante. Jake miró fijamente la nave de combate rota. Estaba aplastado por un lado y la cabina apenas era visible, pero su escáner definitivamente estaba detectando signos de vida. Alguien estaba atrapado dentro, probablemente herido gravemente. No puedo simplemente dejarlos, dijo Jack. Sí, puedes. Eso es exactamente lo que deberías hacer. Los Valente nos harían lo mismo. Jack sabía que ella tenía razón. La guerra entre humanos y el Imperio Valente había durado 5 años. Los extraterrestres eran conocidos por su crueldad. No mostraron piedad con los prisioneros. Pero Jack había sido médico antes de convertirse en rescatador. Había hecho un juramento de ayudar a la gente, incluso si se suponía que esas personas eran sus enemigos. Acércame lo suficiente como para usar el tubo de acoplamiento, dijo Jack. Lisa negó con la cabeza, pero hizo lo que él le pidió. Conocía a Jack lo suficientemente bien como para saber que no cambiaría de opinión. «Estás loca», murmuró mientras movía el barco a su posición. Jake se puso su traje ambiental y agarró su botiquín médico. El tubo de atraque se conectaba a lo que quedaba de la esclusa de aire del barco Valente. Jake tuvo que cortar varias capas de metal retorcido para entrar. El interior del barco estaba oscuro y lleno de humo. Las luces de emergencia parpadeaban y se apagaban. Jake siguió su escáner hacia la señal de vida. Encontró la cabina, o lo que quedaba de ella. Una figura estaba desplomada en el asiento del piloto, atrapada debajo de un pedazo del techo que se había caído. La figura definitivamente era Valente. Jake se dio cuenta por la extraña armadura que llevaban. Era negro y plateado, y parecía ser en parte máquina y en parte ropa, pero algo andaba mal con él. Partes de la armadura se habían derretido y fusionado con el cuerpo del piloto. Ella estaba atascada. Jake se dio cuenta de que la piloto era mujer cuando escuchó su respiración. Fue superficial y doloroso. Ella estaba inconsciente pero viva. Su casco se había agrietado y podía ver parte de su rostro. Su piel era gris azulado pálido y tenía marcas alrededor de los ojos que parecían tatuajes. Revisó su escáner. Ella estaba perdiendo sangre y tenía varios huesos rotos. La armadura derretida presionaba contra su pecho, lo que le dificultaba respirar. Si él no la ayudaba pronto, ella moriría. Jake empezó a trabajar con cuidado. Usó sus herramientas de corte para quitar la viga de metal que había caído sobre ella. Luego comenzó el lento proceso de cortar la armadura dañada. Tenía que tener mucho cuidado. Un movimiento en falso podría lastimarla más o incluso matarla. Mientras trabajaba, el piloto Valente se movía. Sus ojos se abrieron y ella lo miró con confusión. Jake esperaba que ella intentara pelear con él o pedir ayuda. En cambio, ella simplemente lo veía trabajar. Sus ojos eran amarillos con centros negros, muy diferentes a los ojos humanos. Tranquilo, dijo Jack en voz baja, aunque sabía que probablemente ella no podría entenderlo. Estoy tratando de ayudarte. La armadura fue más difícil de quitar de lo que Jack esperaba. No era solo ropa. Estaba conectado a su cuerpo en varios lugares, como si fuera parte de ella.
Tuvo que cortar muy lenta y cuidadosamente alrededor de estas conexiones. Cada vez que tenía que cortarle cerca de la piel, hacía una pausa y miraba su rostro para asegurarse de que no sintiera dolor. Esto sorprendió al piloto de Valente. Jake podía verlo en sus ojos. Ella parecía confundida por su gentil enfoque. Tal vez los Valente estaban acostumbrados al trato rudo, incluso de su propia gente. Jake tardó casi una hora en liberarla de la armadura dañada. Cuando finalmente sacó la última pieza, pudo ver el alcance total de sus heridas. Tenía cicatrices por todo el cuerpo, algunas viejas y otras nuevas. Los nuevos eran de la batalla, pero los viejos contaban una historia diferente. Parecía que había sido herida muchas veces antes. Jack trató sus heridas lo mejor que pudo con sus suministros médicos. Él le dio algo para el dolor y le envolvió las costillas rotas. Todo el rato, ella lo miraba con esos extraños ojos amarillos. Ella nunca trató de detenerlo o defenderse. Cuando Jack terminó, la levantó con cuidado y la llevó de regreso a su barco. Lisa lo estaba esperando en la esclusa de aire. Jack, ¿qué has hecho?, preguntó cuando vio al piloto Valente en sus brazos. Le salvé la vida, dijo Jack simplemente. Ahora tenemos que llevarla a la bahía médica. Mientras volaban lejos de los restos, Jack volvió a mirar al luchador Valente destrozado. Se preguntó si acababa de cometer el mayor error de su vida o si había hecho algo que realmente podría importar. De cualquier manera, ahora no había vuelta atrás. Katara se despertó lentamente. Su cuerpo se sentía extraño y ligero. El peso constante de su armadura había desaparecido y por un momento entró en pánico. Un guerrero Valente nunca carecía de armadura. Era parte de quienes eran, parte de su fuerza. Trató de sentarse rápidamente, pero el dolor le atravesó el pecho. Sus costillas estaban envueltas en una especie de vendaje. Estaba acostada sobre una superficie blanda, más blanda que cualquier cosa que hubiera sentido antes. La habitación era pequeña y limpia, con paredes blancas y una iluminación suave. Este no era un barco Valente. Esta tampoco era una prisión de Valente. Katara los había visto antes, y eran lugares oscuros y fríos donde los prisioneros eran mantenidos en jaulas de metal. Este lugar era cálido y confortable. La puerta se abrió y el hombre humano, que la había liberado de los escombros, entró. Llevaba una bandeja con comida y agua. Kitra se tensó, lista para luchar, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Apenas podía levantar los brazos. Bien, estás despierto, dijo Jack. Dejó la bandeja en una mesita junto a la cama. ¿Cómo te sientes? Kitra lo miró fijamente. Ella entendió algo del lenguaje humano de su entrenamiento militar, pero su voz era suave, no amenazante. Esto la confundió. Le habían enseñado que los humanos eran criaturas salvajes que disfrutaban causando dolor. Pero esta humana había pasado horas quitándose cuidadosamente la armadura y tratando sus heridas. ¿Agua?, preguntó Jack, sosteniendo una taza. Katra tenía mucha sed, pero no confiaba en él. Tenía que ser una especie de trampa. Quizás los humanos tenían nuevas formas de obtener información de los prisioneros. Tal vez drogaron a sus cautivos para hacerlos hablar. Jake pareció entiende su sospecha. Él mismo tomó un sorbo del agua y luego se la volvió a ofrecer. Es solo agua, dijo. Sin drogas, sin veneno. La sed de Kitra venció a su cautela. Ella tomó la taza con las manos temblorosas y bebió. El agua estaba fresca y limpia, mejor que cualquier cosa que hubiera probado en meses. En los barcos de Valente, los guerreros obtenían agua reciclada que a menudo sabía a metal. ¿Tienes hambre?, preguntó Jake, señalando la comida en la bandeja. La comida le pareció extraña a Katara. No fueron los bloques de nutrientes procesados los que comieron los guerreros Valente. Parecía que tenía sabores y texturas reales. Su estómago gruñó ruidosamente, traicionando su hambre. Jake sonrió y acercó la bandeja a ella. Adelante. Necesitas comer para recuperar fuerzas. Katara comió lentamente, esperando que la comida la enfermara o la drogara hasta dejarla inconsciente, pero no pasó nada. La comida realmente sabía bien. Hacía tanto tiempo que no comía nada que no fuera solo para sobrevivir. Mi nombre es Jack, dijo la humana mientras comía. ¿Cómo te llamas? Katara lo miró sospechosamente. En la cultura Valente, conocer el nombre de alguien te daba poder sobre él. Pero este humano no parecía querer tener poder sobre ella. Parecía genuinamente curioso. Kitara, dijo finalmente, con la voz ronca por no hablar durante días.
Kitara, repitió Jack, pronunciándolo con cuidado. Ese es un nombre hermoso. Nadie había llamado hermoso el nombre de Kitara antes. En el Imperio Valente, los nombres eran solo etiquetas. La belleza era debilidad y la debilidad significaba muerte. Ella no sabía cómo responder a su cumplido. Durante los siguientes días, Jack vino a verla regularmente. Él le trajo comida y agua, le cambió los vendajes y se aseguró de que sanara adecuadamente. Cada vez era gentil y cuidadoso. Siempre pedía permiso antes de tocarla, algo que nadie había hecho antes. Al tercer día, Kata estaba lo suficientemente fuerte como para caminar por la pequeña bahía médica. Examinó cada centímetro de la habitación en busca de armas o rutas de escape. Encontró equipo médico, vendajes adicionales y frascos de medicamentos, pero nada que pudiera usarse como arma. Cuando Jack llegó esa tarde, la encontró parada junto a la pequeña ventana mirando las estrellas. ¿A dónde vamos?, ella preguntó. De vuelta al espacio humano, dijo Jack honestamente. Tomará alrededor de 2 semanas con nuestros problemas de motor. 2 semanas, Katara tuvo 2 semanas para descubrir cómo escapar o hacer una señal de rescate. Pero a medida que pasaban los días, se encontraba cada vez menos interesada en escapar. Jake le trajo libros con imágenes que mostraban el arte y la cultura humana. Él tocaba música para ella. Melodías extrañas que no se parecían en nada a las canciones de guerra de su gente. ¿Por qué haces esto?, ella le preguntó un día. ¿Haciendo qué? Siendo amable conmigo. Soy tu enemigo. Jake se quedó callado por un momento. Estabas herido. Soy médico. Ayudo a lastimar a la gente. No importa de qué lado estén. Pero tu gente debe odiar a la mía. Hemos matado a muchos humanos. Y los humanos han matado a muchos Valente, dijo Jack. Pero odiarte no traerá de vuelta a nadie. Tampoco terminará la guerra. Katara nunca había escuchado a nadie hablar así antes. En su mundo, los enemigos eran enemigos para siempre. No había lugar para la comprensión o el perdón. Pero Jack parecía verla como una persona, no solo como una guerrera valente. Cuéntame sobre tu casa, dijo Jack una noche mientras le traía la cena. Katara describió el duro mundo donde nació, donde los niños eran separados de sus familias a los 5 años para comenzar el entrenamiento de guerreros. Ella le contó sobre los interminables ejercicios, los castigos por mostrar debilidad y las cicatrices que cubrían su cuerpo por años de entrenamiento de combate. Jake escuchó sin juzgar. Cuando ella terminó, él permaneció callado durante mucho tiempo. Eso suena como una vida dura, dijo finalmente. Es la única vida que conozco, respondió Kita. Tal vez no tenga que ser así, dijo Jack en voz baja. Esa noche, Kitra se quedó despierta pensando en sus palabras. Por primera vez en su vida, se preguntó si podría haber otras formas de vivir, otras formas de ser fuerte. La humana había mostrado su amabilidad sin esperar nada a cambio. Él había curado sus heridas y no preguntó nada más que su nombre. Se tocó las vendas de las costillas, recordándolo cuidadosamente que los había envuelto. Nadie la había desnudado gentilmente antes. En su mundo, la armadura se quitaba bruscamente, rápidamente, sin cuidar a la persona que estaba adentro. Pero Jack la había tratado como si fuera valiosa, como si importara. A medida que la nave continuaba por el espacio hacia territorio humano, Katara se encontró esperando que el viaje durara más de 2 semanas. Ella no estaba lista para volver a su antigua vida. Todavía no. Quizás nunca. La falla del motor ocurrió en el 8º día de su viaje. Lisa estaba en la sala de máquinas maldiciendo las piezas rotas cuando llamó a Jack por el sistema de comunicación del barco. Jake, tenemos un problema. La unidad principal está completamente muerta. Estamos atrapados a la deriva hasta que pueda arreglarlo. Jake miró a Katara, que estaba sentada frente a él en la pequeña área común. Había estado aprendiendo a jugar un juego de cartas humano, algo que se habría considerado frívolo y débil en la cultura valente, pero parecía disfrutarlo. ¿Cuánto tiempo llevará a arreglarlo?, Jake preguntó a su comunicador. Podrían ser días. Podrían ser semanas. Necesito fabricar algunas piezas nuevas, y eso lleva tiempo. Katara dejó sus cartas. Esto no es un accidente, dijo en voz baja. ¿A qué te refieres? Tu nave estaba funcionando bien. Ahora se rompe cuando estamos a medio camino del espacio humano. O tu gente o la mía nos han encontrado. Jake sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Él no había pensado en esa posibilidad. Ambas flotas los estarían buscando.
Los humanos querrían interrogar a Katara y los Valente querrían que volviera. Ninguna de las partes estaría contenta con su situación inusual. Deberíamos prepararnos, dijo Kata. Si es mi gente la que nos encuentra, te matarán. Si es tu gente, me encarcelarán. Tal vez ninguno de los dos nos encuentre, dijo Jake. Pero él no parecía convencido. Durante los días siguientes, esperaron mientras Lisa trabajaba en los motores. Jake y Katara pasaron más tiempo juntos, y ella comenzó a enseñarle palabras básicas de Valente. Su lenguaje era áspero y anguloso, diseñado para dar órdenes en la batalla. Pero cuando habló lenta y cuidadosamente, Jake descubrió que tenía su propia belleza extraña. Esta palabra significa fuerza, dijo ella, mostrándole cómo hacer que el complejo suene. En mi idioma, todo lo importante se relaciona con la fortaleza o la debilidad. ¿Cuál es la palabra para amabilidad? Preguntó Jake. Kitra permaneció callada durante un largo momento. No hay palabra para amabilidad en Valente, dijo finalmente. La palabra más cercana significa debilidad que conduce a la muerte. Eso es triste, dijo Jake. ¿Por qué es triste? La bondad no es útil en la guerra. Pero no estamos en guerra en este momento. Aquí mismo, en esta nave, no hay guerra. Solo estamos nosotros. Katra miró alrededor de la pequeña área común. Jake se lo había puesto cómodo con suaves cojines y cálidas mantas. Había compartido su comida, sus libros, su música. Ella estaba empezando a entender lo que él quería decir. Enséñame la palabra humana por lo que me has mostrado, dijo. Compasión, dijo Jake. Significa preocuparse por el dolor de otra persona y querer ayudarla. Katara repitió la palabra varias veces, tratando de pronunciar bien. Compasión. Esto es lo que me mostraste cuando me quitaste la armadura. Sí. Y esto es lo que me muestras todos los días cuando me traes comida y revisas mis heridas. Sí. Katara estuvo callada durante mucho tiempo. Luego extendió la mano y tocó suavemente la mano de Jake. Era la primera vez que iniciaba contacto físico con él. Quiero aprender más palabras humanas, dijo. Jake sonrió y le apretó la mano suavemente. Te enseñaré todas las palabras que quieras saber. Pasaban horas juntos cada día. Jake le enseñó a Katara sobre arte humano, literatura y filosofía. Estaba asombrada por la idea de que los humanos creaban cosas solo por belleza, no por guerra o supervivencia. Le encantaba especialmente la música, cerraba los ojos y escuchaba melodías que hablaban de amor, esperanza y paz. A cambio, Katara le enseñó a Jake sobre la historia y la cultura de Valente. Pero cuanto más hablaba de su gente, más comenzaba a cuestionar sus costumbres. ¿Por qué la fuerza tenía que provenir de causar dolor? ¿Por qué no podría provenir de proteger a otros en su lugar? En las historias humanas, dijo una noche, los héroes salvan a las personas. En las historias de Valente, los héroes conquistan a las personas. ¿Cuál es mejor? ¿Qué opinas? Preguntó Jake. Eso creo. Creo que ahorrar es más difícil que conquistar. Se requiere más fuerza para sanar que para destruir. Jake sonrió. Creo que tienes razón. En el 10º día de sus problemas de motor, los sensores del barco detectaron que se acercaba otro barco. Lisa llegó corriendo al área común, con el rostro pálido de preocupación. Tenemos compañía, dijo. Y es un barco grande, militar. Jake y Katara se miraron el uno al otro. Esto era a lo que le tenían miedo. ¿Puedes saber si es humano o Valente? Preguntó Jake. Lisa revisó sus instrumentos. Son las dos cosas. Hay dos barcos, un crucero humano y un buque de guerra Valente. Están volando en formación. Eso es imposible, dijo Katara. Las naves humanas y Valente no trabajan juntas. Pero a medida que los barcos se acercaban, quedó claro que Lisa tenía razón. Las dos naves volaban una al lado de la otra, sin atacar a la otra. El sistema de comunicación de Jake comenzó a recibir señales de ambas naves. Este es el comandante Alex Ken de la flota humana. Llegó la primera voz. Embarcación de salvamento. Por favor, responda. Luego otra voz hablando en Valente. Este es el líder de batalla Thea-Expor. Devuelvan a nuestro guerrero inmediatamente. Jake miró a Katara. ¿Qué hacemos? Katara se levantó lentamente. Ella había estado pensando en este momento durante días. Les decimos la verdad, dijo ella. Les contamos lo que hemos aprendido. No nos creerán. Tal vez no, pero tenemos que intentarlo. Si hay una posibilidad de paz, aunque sea pequeña,
debemos aprovecharla. Jake asintió. Activó el sistema de comunicación y envió un mensaje a ambas naves. Este es Jake Morrison. Tengo al guerrero Dolante Cathor a bordo de mi nave. Ella está herida pero viva. Solicito permiso para hablar con ambos comandantes antes de tomar cualquier medida. Hubo un largo silencio. Entonces volvió la voz del comandante Caín. Permiso concedido. Prepárese para ser abordado. La respuesta de Valente fue más corta. El guerrero será devuelto. Los humanos serán destruidos. Katara tocó el hombro de Jake. No dejaré que te hagan daño, dijo en voz baja. Me salvaste la vida. Ahora salvaré la tuya. Cuando los transbordadores de abordaje se acercaron a su pequeño barco, Jake y Katara se pararon juntos. Pase lo que pase después, lo enfrentarían juntos. La guerra entre sus pueblos los había unido. Pero lo que habían aprendido el uno del otro podría ser la clave para poner fin a esa guerra. O podría ser que los maten a los dos. Pero valía la pena correr algunos riesgos. La estación espacial era territorio neutral, un lugar donde tanto humanos como Valente podían encontrarse sin comenzar otra batalla. Jake nunca había visto nada igual. La mitad de la estación fue construida en estilo humano con paredes curvas e iluminación cálida. Tu otra mitad era diseño Valente, todos ángulos agudos y metal frío. Jake se sentó en la sala de conferencias de las secciones humanas con el comandante Caín y otros 3 oficiales. A través de la gruesa ventana, podía ver la sección Valente a través de un amplio espacio. En algún lugar de allí, Katara se enfrentaba a su propia gente. Permítanme entender esto correctamente, dijo el comandante Caín, mirando su informe. Rescataste a una combatiente enemiga, la trajiste a bordo de tu barco y pasaste 2 semanas haciéndote amiga de ella. Sí, señor. ¿Y ahora crees que esta amistad puede terminar de alguna manera con una guerra de 5 años? Jake sabía cómo sonaba. Sabía que estos oficiales pensaban que era ingenuo o loco. Quizás las dos cosas. Creo que la comprensión puede poner fin a las guerras mejor que pelear. Uno de los otros oficiales, una mujer llamada Coronel Peters, negó con la cabeza. Los Valente no entienden de otra cosa que de fuerza. Lo han demostrado una y otra vez. Katara es diferente. Jake dijo, ella ha aprendido. Ella ha cambiado. Un guerrero Valente no representa a todo su imperio. El comandante Caín dijo, incluso si ella ha cambiado, lo cual dudo, no importa. Sus líderes nunca cambiarán. ¿Cómo sabes si no lo intentas? La habitación quedó en silencio. Jake podía ver la duda en sus rostros. Se trataba de militares que habían estado luchando contra los Valente durante años. Habían perdido amigos y familiares en esta guerra. La idea de la paz les parecía imposible. Al otro lado de la brecha en la sección de Valente, Katara se arrodilló ante 3 miembros del Consejo Guerrero. El líder de batalla Thaxbor se paró sobre ella, su armadura brillando negra bajo las duras luces. Él era su antiguo comandante, el que la había entrenado para matar sin piedad. Has avergonzado a tu línea guerrera, dijo Tesbore en el idioma Valente. Fuiste capturado por humanos y les permitiste corromper tu mente. Fui rescatada por un humano, respondió Katara, manteniendo la voz firme. Me mostró compasión cuando podría haberme dejado morir. La compasión es debilidad. Tú lo sabes. Pensé que sabía esto. Ahora sé que estaba equivocado. Los 3 miembros del consejo se miraron con disgusto. Uno de ellos, un guerrero mayor llamado Sestar, dio un paso al frente. Hablas de la debilidad humana como si fuera una fortaleza. Él dijo, has olvidado lo que significa ser valente. No, dijo Kitra, poniéndose de pie lentamente. He recordado lo que significa estar vivo. Durante años, nos han enseñado que somos armas, herramientas de guerra. Pero somos más que eso. Podemos elegir proteger en lugar de destruir. Texbor la golpeó en la cara con su mano blindada. Katara cayó al suelo, la sangre le corría por la boca. En los viejos tiempos, ella se habría quedado callada, aceptando el castigo. Pero algo había cambiado en ella. Ella se levantó de nuevo. Golpéame de nuevo si lo deseas, dijo ella. No cambiará lo que he aprendido. El Jake Morrison humano me mostró que la fortaleza puede provenir de la bondad, que sanar es más difícil que lastimar, que hay otras formas de vivir. Renunciarás a estas mentiras humanas, dijo Texor. Declararás tu lealtad al imperio o serás ejecutado como traidor. Katara miró por la ventana hacia la sección humana. No podía ver a Jake, pero sabía que él estaba allí.
Él lo había arriesgado todo para salvar su vida. Y ahora arriesgaría todo por la verdad que habían descubierto juntos. No renunciaré a ellos, dijo claramente, porque no son mentiras. En la sala de conferencias humana, Jake estaba haciendo su propia postura. El comandante Caín acababa de explicar por qué Katara sería trasladada a una prisión militar para ser interrogada. Ella no es una amenaza, dijo Jake. Ella es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Por la paz. Ella puede hablar con su gente de una manera que nosotros nunca podríamos. Ella entiende ambos lados ahora. Incluso si eso fuera cierto, la coronel Peters dijo que su propia gente probablemente la ejecutará por traición. Los Valente no toleran la debilidad. Entonces la protegemos, dijo Jake. Le damos asilo y comenzamos un incidente diplomático que podría empeorar aún más esta guerra. El comandante Caín respondió, lo siento, Jake, pero no podemos arriesgarnos. Jake se puso de pie de repente. ¿Quieres saber qué es arriesgado? ¿Continuar esta guerra por otros 5 años, otros 10 años? ¿Cuántas personas más tienen que morir porque tenemos demasiado miedo de intentar algo diferente? La habitación estaba en silencio. Jake pudo ver que sus palabras los habían afectado, pero también pudo ver su miedo. Eran soldados entrenados para luchar. La paz era más difícil de imaginar que la guerra. Dame 5 minutos con su consejo. Jake dijo, déjame hablar con ellos directamente. Absolutamente no. El comandante Caín dijo, eres un civil. No tienes autoridad para negociar. No estoy hablando de negociación. Estoy hablando de la verdad. El coronel Peters parecía interesado. ¿Qué clase de verdad? La verdad sobre lo que pasó entre Katara y yo. La verdad sobre lo que aprendimos el uno del otro. Tal vez no cambie nada, pero tal vez lo haga. El comandante Caín consideró esto. Jake pudo verlo sopesar los riesgos frente a las posibilidades. Finalmente, asintió. 5 minutos, dijo. Pero estarás bajo una fuerte guardia. 1 hora después, Jake se paró en la sala del Consejo de Valente. Los 3 guerreros Valente lo miraron con odio apenas controlado. Katara se arrodilló en el suelo entre ellos, con las manos atadas con ataduras de metal. Has corrompido a nuestro guerrero, dijo Tesbore en un lenguaje humano roto. Pagarás por este crimen. Yo no la corrompí, dijo Jake con calma. Le mostré amabilidad y ella eligió responder. Esa elección vino de dentro de ella, no de mí. La bondad es debilidad, gruñó otro miembro del consejo. ¿Lo es? Preguntó Jake. Me tomó más fuerza salvar a Katara de lo que tendría que dejarla morir. Le tomó más coraje defender la verdad que mentirte a ti. ¿Cómo es esa debilidad? Miró directamente a Katara. Cuando la encontré, estaba atrapada en una armadura rota. Pero la verdadera prisión no era el metal. Era la idea de que no tenía más remedio que ser un arma. La ayudé a salir de ambas prisiones. Katara levantó la cabeza y lo miró. Incluso atada y sangrando, sus ojos estaban claros y decididos. Díselo, dijo Jake en voz baja. Cuéntales lo que aprendiste. Katira habló en Valente, su voz se fortalecía con cada palabra. Jake no podía entender todo lo que decía, pero podía escuchar la pasión en su voz. Ella les hablaba de compasión, de elección, de la posibilidad de fortaleza a través de la protección en lugar de la destrucción. Cuando terminó, la sala del consejo quedó en silencio. Entonces Texor sacó su arma. Suficiente, dijo. Mueres ahora, traidor, y luego mataremos al humano. Pero mientras levantaba su arma, Katara hizo algo que sorprendió a todos en la sala. Rompió sus restricciones con una repentina explosión de fuerza y se interpuso entre Jake y el arma. Si quieres matarlo, dijo, tendrás que matarme a mí primero. El enfrentamiento duró solo segundos, pero se sintió como horas. Luego, detrás de los miembros del consejo, habló otra voz. Baja el arma. FX Bore. Todos se volvieron para ver a un anciano guerrero Valente entrando en la cámara. Jake nunca lo había visto antes, pero por cierto, los miembros del consejo inmediatamente dieron un paso atrás. Claramente era alguien muy importante. Elder Besmon, dijo Tesbore. Confusión en su voz. ¿Qué estás haciendo aquí? El anciano guerrero miró a Katara, luego a Jake, luego de regreso al consejo. Estoy aquí, dijo lentamente, para escuchar más sobre esta compasión. Habían pasado 6 meses desde la reunión en la estación neutral.
Jake se paró en la plataforma de observación del buque diplomático humano, observando cómo los barcos de ambas flotas se movían cuidadosamente uno alrededor del otro. Todavía era extraño ver embarcaciones humanas y valentes tan cerca sin disparar, pero ahora sucedía con más frecuencia. Los cambios habían comenzado lentamente. El Ouderdagsman había llevado a Kata de regreso al mundo natal de Valente, no como prisionero, sino como alguien con información importante. Ella había hablado con los consejos de guerreros hablándoles sobre la compasión humana y la fuerza que proviene de proteger a los demás en lugar de conquistarlos. No todos los Valente habían escuchado. Muchos todavía creían que la debilidad conducía a la muerte, que mostrar misericordia era lo mismo que rendirse. Pero algunos habían escuchado sus palabras y se preguntaban si podría haber verdad en ellas. Los jóvenes guerreros especialmente comenzaron a cuestionar las viejas costumbres. Texbor había sido una de las mayores sorpresas. Después de ver el coraje de Katara para proteger a Jake, algo había cambiado en él. Comenzó a ver que la verdadera fuerza podría significar algo más que la capacidad de destruir. Se convirtió en uno de los partidarios más fuertes de Katara en los consejos guerreros. En el lado humano, las cosas se habían movido aún más rápido. El informe de Jake sobre su tiempo con Katara había sido leído por funcionarios hasta los niveles más altos del gobierno. Algunos lo llamaban héroe. Otros decían que era un tonto peligroso que había tenido suerte. Pero todos estuvieron de acuerdo en que sus acciones habían abierto una puerta que nadie esperaba. El comandante Khan se había convertido en el jefe de un nuevo departamento centrado en comprender la cultura valente. El coronel Peters estaba trabajando con Jake para capacitar a diplomáticos en lo básico, el idioma valente y las costumbres. Fue un trabajo lento, pero fue un progreso. La puerta de la plataforma de observación se abrió y Lisa entró. Había sido ascendida a capitana de su propio barco, parte de la nueva flota de embarcaciones diseñadas para la exploración y la diplomacia en lugar de la guerra. El transporte acaba de llegar, dijo. El transbordador de Kita está solicitando permiso para atracar. Jake sintió que su corazón se aceleraba. No había visto a Katara desde la reunión en la estación. Habían intercambiado mensajes a través de los canales oficiales, pero no era lo mismo que estar en la misma habitación. Él la había extrañado más de lo que le importaba admitir. Permiso concedido, le dijo a su comunicador. 20 minutos después, Jake esperó en la bahía de atraque mientras el transbordador Valente se acomodaba en la plataforma de aterrizaje. La puerta se abrió y Katara salió. Ella se veía diferente a la última vez que él la había visto. Ella todavía usaba armadura, pero era más liviana, más flexible. El áspero negro y plateado había sido reemplazado por colores más suaves. Detrás de ella venían otros 3 guerreros Valente, jóvenes que habían elegido seguir su camino. Formaban parte de lo que algunas personas llamaban el nuevo Valente. Guerreros que creían en la protección sobre la conquista. Jake, dijo Kater, caminando hacia él. Su voz era exactamente como él la recordaba. Kater. Quería abrazarla, pero no estaba seguro de si eso sería apropiado frente al otro Valente. En cambio, extendió la mano. Ella miró su mano por un momento, luego lo sorprendió abrazándolo brevemente. Los otros guerreros observaban con interés, pero sin juzgar. Esto era otra cosa que había cambiado. Los nuevos Valente estaban aprendiendo que mostrar afecto no era lo mismo que mostrar debilidad. ¿Cómo has estado?, preguntó Jake mientras caminaban hacia la sala de conferencias donde se llevarían a cabo las conversaciones de paz. Ocupado, dijo Katara. ¿Y tú? Lo mismo. ¿Estás listo para esto? Hoy era importante. Representantes de ambos gobiernos se reunían para discutir la posibilidad de un alto el fuego formal. No terminaría la guerra por completo, pero sería un comienzo. Y Jake y Katara estarían allí como asesores, representando el puente que habían construido entre sus pueblos. La sala de conferencias era grande y formal, con representantes de ambos lados sentados uno frente al otro en una mesa larga. Jake tomó asiento con la delegación humana. Katara se sentó con el Valente, pero ella lo miró al otro lado de la mesa y sonrió levemente. Las conversaciones duraron horas. Hubo discusiones, malentendidos y momentos en los que parecía que todo podría desmoronarse. Pero cada vez que las tensiones aumentaban demasiado, Jake o Katara hablaban, compartían su experiencia y les recordaban a todos por qué estaban allí. La guerra empezó porque no nos entendíamos. Jake dijo durante un momento difícil, vimos diferencias y asumimos que significaban que teníamos que ser enemigos. Pero la diferencia no tiene por qué significar conflicto. Puede significar crecimiento. Katara asintió.
Mi gente siempre ha creído que la fortaleza proviene de derrotar a otros. Pero Jake me enseñó que la verdadera fortaleza proviene de levantar a otros. Cuando ayudamos en lugar de lastimar, nos volvemos más fuertes, no más débiles. Al final del día, llegaron a un acuerdo. Era pequeño, limitado a ciertos sistemas fronterizos, pero era real. Por primera vez en 5 años, habría áreas donde los humanos y Valente podrían encontrarse sin pelear. Esa noche, Jake y Kat caminaron por el jardín del barco, un espacio tranquilo lleno de plantas de docenas de mundos diferentes. Se movieron lentamente, disfrutando de la paz después del largo día de negociaciones. ¿Crees que funcionará? Jake pidió el alto el fuego. Quiero decir, creo que es un comienzo, dijo Carter. No toda mi gente lo aceptará. Tampoco todos los tuyos lo harán, pero los comienzos son importantes. Se detuvieron junto a una ventana que miraba las estrellas. En algún lugar por ahí en ambos en los mundos humano y Valente, la gente estaba aprendiendo que sus enemigos podrían no ser tan diferentes de ellos mismos. Tengo algo para ti, dijo Carter. Se metió la mano en la armadura y sacó un pequeño trozo de metal. Era curvado y liso, obviamente elaborado con gran cuidado. ¿Qué es? Preguntó Jake, tomando el objeto. Parte de mi vieja armadura. El pedazo que cortaste para liberarme. Ella le tocó la mano suavemente. Lo hice moldear en algo nuevo. En mi idioma, significa fuerza suave. Jake miró la hermosa pieza de metal. Era cálido al tacto y parecía captar la luz de maneras interesantes. Gracias, dijo. Lo atesoraré. Me diste algo mucho más valioso, dijo Katara. Me diste la opción de ser algo más que un arma. Siempre tuviste esa opción. Solo te ayudé a verlo. Katara se quedó callada por un momento, mirando las estrellas. ¿Qué pasa ahora? Ella preguntó. Ahora seguimos construyendo puentes, dijo Jake. Seguimos mostrando a la gente que la comprensión es posible. Seguimos demostrando que diferente no tiene por qué significar enemigo. Juntos, Jake sonrió y le tomó la mano. Juntos. Mientras permanecían allí mirando las estrellas y pensando en el futuro, ambos sabían que el camino por delante sería difícil. Habría reveses, malentendidos y personas de ambos lados que preferían la guerra a la paz. Pero también sabían que habían demostrado algo importante. Habían demostrado que un solo acto de compasión podía cambiarlo todo. Jake había ayudado a Katara a salir de su armadura rota, tanto física como mentalmente. A cambio, ella le había ayudado a ver que sanar era de hecho más difícil que lastimar e infinitamente más valioso. La guerra entre los humanos y el Imperio Valente no había terminado, pero por primera vez, la paz parecía posible, y todo había comenzado con una persona que elegía ser amable con el dolor de otra persona. Al final, tal vez eso fue lo que hizo especiales a los humanos en la galaxia. No su tecnología o sus armas, sino su capacidad para ver a los enemigos como individuos. Elegir la compasión por encima de la crueldad y creer que comprender siempre valía la pena el riesgo. El futuro era incierto, pero ya no tenía esperanzas. Y a veces la esperanza bastaba para cambiarlo todo. 2 años después del primer acuerdo de alto el fuego, Jake se encontró parado en un lugar que nunca pensó que vería. El mundo natal de Valente era un planeta duro de piedra roja y cielos morados, pero tenía una belleza extraña que le dejaba sin aliento. Altas agujas se acercaban a las estrellas alienígenas y el aire zumbaba con el sonido de vehículos voladores moviéndose entre los edificios. Formó parte de la primera delegación humana oficial en visitar el planeta. El grupo incluía diplomáticos, científicos y expertos culturales, todos trabajando para fortalecer la creciente paz entre sus pueblos. Jake estaba allí como asesor especial, alguien que entendía a ambos lados de una manera que pocos otros podían. Kita se encontró con él en la plataforma de aterrizaje. Llevaba una nueva armadura que combinaba elementos de Valente y diseño humano. Seguía siendo protector, pero parecía más un arte que un arma. Su posición en la sociedad Valente había cambiado drásticamente. Ahora era una voz del nuevo camino, una líder que hablaba por aquellos que querían ir más allá de las viejas formas de guerra interminable. Bienvenido a Valente Prime, dijo, usando el saludo formal requerido para las visitas oficiales. Pero sus ojos estaban cálidos y Jake pudo ver la sonrisa que escondía. Gracias por invitarnos, respondió Jake, igualmente formal. Habían aprendido a tener cuidado de mostrar su amistad demasiado abiertamente. Algunos Valente todavía veían cualquier signo de influencia humana como debilidad y algunos humanos todavía no confiaban en ningún alienígena, ni siquiera en los reformados.
La delegación fue llevada a las cámaras del Consejo, un enorme edificio que había sido el centro del poder militar de Valente durante miles de años. Las paredes estaban cubiertas con tallas que mostraban grandes batallas y mundos conquistados, pero recientemente se habían agregado tallas más nuevas que mostraban escenas de cooperación y protección en lugar de dominación. El Lauder Waxman saludó a la delegación humana con el tradicional gesto de respeto de San Valentín. Ahora era mayor y sus movimientos eran más lentos, pero su mente aún estaba aguda. Se había convertido en el más firme partidario del proceso de paz entre los líderes de la vieja guardia Valente. Nos honras con tu presencia, dijo en un lenguaje humano cuidadosamente practicado. Esperamos que esta visita traiga un mayor entendimiento entre nuestros pueblos. Las ceremonias formales duraron la mayor parte del día. Hubo discursos, intercambios de regalos y recorridos por importantes sitios culturales. A Jack le pareció todo interesante, pero esperaba con ansias la noche en que él y Katara pudieran hablar en privado. Esa noche, ella lo llevó a un lugar llamado el Jardín de la Memoria. Fue construido en la cima de una colina con vistas a la ciudad capital y estaba lleno de plantas de mundos de todo el Imperio Valente. Pero esto no fue una muestra de conquista. Cada planta había sido traída de regreso por exploradores Valente que querían preservar y proteger la vida, no destruirla. Esto es lo que podríamos haber sido todo el tiempo, dijo Kitra mientras caminaban entre las flores y árboles alienígenas. Exploradores en lugar de conquistadores, protectores en lugar de destructores. ¿Cuántos Valente piensan así ahora? Preguntó Jack. Más cada día. Especialmente los jóvenes. Ven lo que logramos con las conversaciones de paz y quieren ser parte de la construcción de algo en lugar de derribarlo. Se detuvo junto a un árbol con hojas plateadas que resonaban suavemente con la brisa, pero el cambio es lento. Algunos de los viejos clanes guerreros aún resisten. Jaque había visto evidencia de esa resistencia durante las reuniones del día. Varios miembros del consejo habían sido educados pero fríos, claramente descontentos por tener humanos en su mundo natal. El alto el fuego de Java se mantenía, pero seguía siendo frágil. ¿Qué pasa con el Bor? Preguntó Jack. ¿Cómo le va con el nuevo camino? Kata sonrió genuinamente por primera vez ese día. Ha sorprendido a todos, incluyéndose a sí mismo. Inició un programa de entrenamiento para jóvenes guerreros, enseñándoles que la protección requiere más habilidad que destrucción. Sus estudiantes son algunos de nuestros mejores defensores de la paz. Encontraron un banco con vista a la ciudad y se sentaron juntos. Las estrellas alienígenas salían y las luces de la capital se extendían por debajo de ellas como una alfombra de joyas. Era hermoso, pero Jack podía ver las posiciones defensivas integradas en el diseño de la ciudad. Incluso con el proceso de paz, los Valentes seguían preparándose para la guerra. Hay algo que necesito decirte, dijo Jack con cuidado. Algunos de nuestros líderes militares se están poniendo nerviosos. Piensan que la paz se está moviendo demasiado rápido. La expresión de Qatar se oscureció. ¿Qué quieren? Quieren frenar los intercambios culturales. Les preocupa que demasiada cooperación pueda regalar ventajas tecnológicas humanas. ¿Y tú qué opinas? Jaque se quedó callado por un momento. Creo que el miedo es lo que inició esta guerra en primer lugar. Si dejamos que el miedo nos guíe ahora, terminaremos peleando de nuevo. Mi gente tiene los mismos temores, admitió Katara. Algunos miembros del Consejo piensan que nos estamos pareciendo demasiado a los humanos, que estamos perdiendo lo que nos hace valentes. ¿Estamos perdiendo lo que nos hace quienes somos? Kata lo consideró seriamente. Creo que nos estamos convirtiendo en mejores versiones de quienes siempre podríamos haber sido. Pero el cambio asusta, incluso cuando es un buen cambio. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, observando la ciudad de abajo. Finalmente, Jack volvió a hablar. Tengo una idea. Puede ser una locura, pero creo que podría ayudar. Dime, ¿y si creamos una colonia conjunta? Un lugar donde humanos y Valente pudieran vivir y trabajar juntos, no solo diplomáticos y funcionarios, sino familias, personas que quieren construir algo nuevo. Kitra se volvió para mirarlo con sorpresa. Eso sería increíblemente difícil, solo la logística. Pero piensa en lo que podría probar. Que nuestros pueblos no solo puedan coexistir sino prosperar juntos. Esa cooperación nos hace más fuertes, no más débiles. ¿Dónde estaría esta colonia? Encontré un planeta durante mis días de rescate. Está en un espacio neutral, no reclamado por ninguno de los imperios. Buenos recursos, clima adecuado para ambas especies. He estado pensando en ello durante meses. Kater permaneció callada durante mucho tiempo, pensando.
Jake podía ver su mente trabajando en las posibilidades y problemas. Finalmente, ella asintió lentamente. Podría funcionar, pero necesitaríamos el apoyo tanto de gobiernos como de voluntarios dispuestos para correr el riesgo. Conozco gente que estaría interesada. Lisa, por un lado, algunos de los otros exrescatistas que han trabajado con Valente Cruz. Y científicos que están entusiasmados con la posibilidad de una investigación conjunta. Conozco a Valente que también se uniría. Jóvenes guerreros en busca de un nuevo propósito. Familias que están cansadas de vivir con miedo a la próxima batalla. Jake sintió que la emoción aumentaba en su pecho. Este podría ser el siguiente paso, lo que movió a sus pueblos más allá de la mera paz hacia la unidad real. Tendríamos que tener cuidado con cómo lo presentamos, continuó Catra. Algunos lo verán como una peligrosa mezcla de culturas. Otros lo verán como debilidad. O podrían verlo como el futuro, dijo Jake. Un futuro en el que nuestros hijos crezcan pensando en los demás como vecinos en lugar de enemigos. Tera sonrió y esta vez no trató de ocultarlo. Siempre piensas en grande, ¿verdad? Alguien tiene que hacerlo. Los pequeños sueños no cambian la galaxia. Mientras caminaban de regreso a la ciudad, ambos ya estaban planeando. Tendrían que acercarse a las personas adecuadas, generar apoyo con cuidado y superar 1000 obstáculos. Pero antes habían hecho cosas imposibles. La colonia se convertiría en su próximo proyecto, su próximo puente entre mundos. Y tal vez, si tuvieran mucha suerte y mucho cuidado, se convertiría en la base de algo aún mayor. Un futuro donde la guerra entre sus pueblos sería solo un triste capítulo en los libros de historia, recordado principalmente por cómo terminó en entendimiento y cooperación. El sueño era ambicioso, tal vez incluso loco. Pero como Jake había aprendido de la gente de Katara, a veces las victorias más importantes requerían el coraje para intentar lo imposible. El planeta que habían elegido fue llamado Haven por los humanos y Katara por los Valente, lo que significaba nuevo comienzo en su idioma. Orbitaba una estrella amarilla muy parecida al Sol de la Tierra, y tenía 2 lunas pequeñas que creaban hermosas salidas lunares dobles. La superficie era en su mayoría bosques verdes y océanos azules con cadenas montañosas que le recordaban a Jake su hogar. De pie en el centro de comando temporal, Jake observó a través de los grandes ventanales cómo tomaban forma los primeros edificios permanentes. Los equipos de construcción humanos y Valentí trabajaron codo con codo, sus diferentes tecnologías crearon estructuras que no se parecían a nada que ninguna de las dos especies hubiera construido antes. Los edificios eran fuertes como la arquitectura Valente, pero cómodos como los diseños humanos. El complejo de viviendas debería estar terminado la próxima semana, dijo Lisa, caminando a su lado con un bloc de datos en sus manos. Ella había sido elegida para las operaciones de la colonia. El director administra el trabajo diario de construir su nuevo hogar y el centro médico se adelanta a lo programado. ¿Algún problema con las tripulaciones mixtas?, preguntó Jake. Algunos al principio, algunos malentendidos culturales sobre los horarios de trabajo y los descansos, pero están aprendiendo unos de otros. Ayer, vi a un ingeniero de Valente enseñando a un equipo humano cómo reforzar cimientos mientras los humanos le mostraban al equipo de Valente cómo instalar controles ambientales. Jake sonrió. Esto era exactamente lo que esperaba que sucediera. Cuando las personas trabajaban juntas hacia un objetivo común, sus diferencias se convertían en fortalezas en lugar de barreras. Katara entró en el centro de mando, con su nueva armadura polvorienta por inspeccionar las áreas agrícolas. Ella había estado trabajando tanto con agricultores humanos como con especialistas en alimentos de Valente para desarrollar cultivos que pudieran alimentar a ambas especies. Era más complicado de lo que parecía ya que sus necesidades nutricionales eran diferentes. La primera cosecha de prueba está lista, anunció. Mañana sabremos si los granos híbridos pueden apoyar a nuestros 2 pueblos. ¿Y si no pueden?, preguntó Jake. Entonces lo intentamos de nuevo. El fracaso es solo otro paso hacia el éxito. Eso era algo nuevo. Katara había aprendido de la filosofía humana. La vieja forma de Valente habría sido abandonar cualquier cosa que no funcionara perfectamente la primera vez, pero los humanos le habían enseñado que la persistencia y aprender de los errores también eran formas de fortaleza. La puerta se abrió de nuevo y el Outer Daxman entró con el comandante Caín. Los 2 líderes se habían convertido en amigos improbables durante el año pasado, uniéndose por su responsabilidad compartida de hacer que la colonia funcionara. Ambos gobiernos observaban atentamente este experimento. ¿Cuántas familias se han comprometido con la mudanza?, preguntó el comandante Caín. 47 familias humanas y 32 clanes valentes. Lisa respondió.
Eso es suficiente para una comunidad viable, pero lo suficientemente pequeña como para administrar el proceso de integración con cuidado. Anciano. Desmond asintió con aprobación. Calidad sobre cantidad. Es mejor empezar de a poco y hacerse fuerte que empezar de a poco y crear problemas. ¿Qué pasa con la educación de los niños?, preguntó Jack. Ese había sido uno de los mayores desafíos. ¿Cómo se crean escuelas para niños humanos y valentes que crecerían juntos? El Dr. Martínez y el académico Jackskin han diseñado un plan de estudios que enseña a ambas culturas. Katara dijo, los niños aprenderán creatividad humana y disciplina valente. Estudiarán las historias de ambas especies, pero con énfasis en la comprensión más que en el conflicto. Suena casi demasiado bueno para ser verdad, dijo el comandante K. Pero él no sonaba dudoso. Sonaba esperanzado. La parte más difícil aún está por venir, admitió Jack. Construir la colonia es la parte fácil. Construir una comunidad es mucho más difícil. Esa noche, Jack y Katara caminaron por el centro de la ciudad parcialmente terminado. Las farolas iluminaban los caminos que se curvaban entre los edificios diseñados para adaptarse a las preferencias arquitectónicas humanas y valentes. Los jardines se mostraron cuidadosos, planeando incluir plantas que ambas especies encontraron hermosas. Se detuvieron en la Plaza Memorial, un área circular donde planeaban honrar a los que habían muerto en la guerra. No se centraría en victorias o derrotas, sino en la esperanza de que su sacrificio conduzca a un futuro mejor. ¿Alguna vez te has preguntado si estamos tratando de hacer demasiado?, preguntó Katara. Todos los días, admitió Jack. Pero luego recuerdo lo imposible que parecía cuando te encontré por primera vez en esos escombros. Si pudiéramos superar eso, tal vez podamos superar cualquier cosa. Algunos de los míos todavía piensan que soy un traidor a mi especie, dijo Katara en voz baja. Dicen que me he vuelto demasiado humano. ¿Qué opinas? Creo que me he vuelto más yo misma que nunca. La vieja manera nos hacía a todos iguales, como armas en una armería. Esta nueva forma nos permite ser individuos sin dejar de ser parte de algo más grande. Llegaron al centro de la plaza donde eventualmente se construiría una fuente. El diseño combinaba agua corriente como preferían los humanos con cristales angulares que agradaban a la estética de Valente. Incluso algo tan simple como una fuente había requerido compromiso y creatividad. Jaque, dijo Katara, con la voz seria. Hay algo que necesito decirte. ¿Qué es eso? El Consejo de Valente me ha pedido que tome mate. Quieren que tenga hijos que puedan continuar el nuevo camino. Jaque sintió que algo frío se le asentaba en el estómago. Y les dije que ya había elegido a mi pareja. El corazón de Jack empezó a latir más rápido. Katara, sé que esto complica todo. Humanos y Valente nunca han tenido las diferencias biológicas por sí solas, requerirían intervención médica y políticamente podrían dañar el proceso de paz o podrían fortalecerlo. Jaque dijo despacio. Un matrimonio entre nuestra especie sería el máximo símbolo de que podemos construir un futuro juntos. También nos convertiría en objetivos para aquellos que se oponen a la paz de ambos lados. Jaque tomó sus manos entre las suyas. Eran manos fuertes con cicatrices de años de guerra, pero gentiles cuando lo tocaban. ¿Me preguntas si estoy dispuesto a correr ese riesgo? Les pregunto si quieren construir este nuevo mundo juntos, no solo como amigos o socios, sino como algo más. Jaque miró a su alrededor a la colonia que estaban creando. Los edificios se levantaron en la oscuridad, iluminados por luces de trabajo mientras la construcción continuaba durante la noche. Los equipos humanos y Valente trabajaron codo con codo, construyendo algo que nunca antes había existido. Era peligroso, ambicioso y posiblemente tonto. También fue hermoso. Sí, dijo simplemente. Katara sonrió. Y era lo más brillante en la oscuridad. Entonces enfrentaremos todo lo que se presente. Juntos, Jack estuvo de acuerdo. Mientras caminaban de regreso hacia la vivienda temporal, ambos sabían que su decisión crearía nuevos desafíos. Habría oposición de los tradicionalistas de ambos lados. Habría complicaciones médicas por las que trabajar. Habría consecuencias políticas que ninguno de ellos podría predecir. Pero antes se habían enfrentado a probabilidades imposibles. Habían convertido a los enemigos en aliados, la guerra en paz y el miedo en esperanza. Si pudieran hacer todo eso, tal vez también podrían demostrar que el amor podría cerrar cualquier brecha entre las personas. La colonia de Haven se estaba construyendo con metal, piedra y tecnología. Pero su verdadera base se estaba construyendo con algo mucho más poderoso. La creencia de que las diferencias podrían convertirse en fortalezas.
Esa comprensión podría superar el odio y que dos personas de mundos diferentes podrían crear algo nuevo y hermoso juntas. A lo lejos, las lunas dobles de Haven se elevaban sobre el horizonte, arrojando luz plateada sobre su creciente sueño.